Bueno, hoy tenemos sobre la mesa una combinación de fuentes que a primera vista no podrían ser más distintas. La verdad es que sí. Por un lado, la transcripción de lo que parece ser un partido de fútbol, de alta tensión además. Y por otro, un documento académico bastante denso sobre pedagogía matemática. Ajá. Nuestra misión hoy es averiguar qué demonios tienen que ver el uno con el otro. Vamos a explorar cómo se puede enseñar algo tan abstracto, tan matemático, de una forma que nadie se espera. Claro. La pregunta es, ¿puede un partido de fútbol ser, en secreto, una clase de álgebra? Es que esa es la clave de todo. Hoy vamos a analizar si es posible darle la vuelta a la tortilla de las matemáticas, que para mucha gente es una disciplina árida, casi un castigo, ¿no? Totalmente. Y convertirla en una aventura. Las fuentes que manejamos no solo dicen que se puede, sino que nos ponen delante un ejemplo práctico, casi delirante de cómo hacerlo. No es una teoría, es una demostración en toda regla. Pues vamos a meternos de lleno en esa demostración porque es increíble. La primera fuente nos sitúa en el estadio Al-Khwarizmi Arena. Ya el nombre del estadio. Ya el nombre es una declaración de intenciones, ¿sí? Y saltan al campo dos equipos. De naranja, los elementos de Euclides, y de amarillo, los trajes de Pitágoras. Y fíjate en las alineaciones, es que no son futbolistas, son los pesos pesados de la historia de las matemáticas. Es como un all-star de los números. Totalmente. Leo los nombres y es alucinante. Fibonacci, Leonhard Euler, Isaac Newton en el centro del campo, Arquímedes de extremo, René Descartes de portero. Uf, Y el árbitro es Pedro Núñez, el matemático portugués. Es una locura maravillosa. espera para un momento ahí. No es solo una locura, es una genialidad. Al meter todo esto en el contexto de un partido de fútbol, se cargan de un plumazo la barrera de intimidación que tiene un aula. Claro. Están usando un lenguaje universal, el del deporte, que es pura pasión, para colarnos de contrabando conceptos y figuras que de otra forma podrían parecer un tostón. Es una lección de historia de las matemáticas camuflada. Y la narración es de primera, ¿eh? Vamos con la acción. Venga. La primera parte es un toma y daca constante. Pero justo antes del descanso se rompe el empate. Un pase en profundidad de Arquímedes deja solo a Cornelis Escher contra el portero, René Descartes. Ajá. La transcripción dice que Descartes voló como un gato, pero no pudo evitar el gol. 1-0 para los Pitágoras. Escher, el artista de las figuras imposibles, las escaleras que no van a ninguna parte, las teselaciones perfectas. Sí. Su elección para marcar el primer gol, el que define el espacio y la geometría del partido, no puede ser casual. Hay una intención poética en cada decisión. Desde luego, nos vamos al descanso con ese 1-0. La segunda parte arranca con los Euclides buscando el empate a la desesperada. Y lo consiguen. A ver. Hay una jugada por la banda. El balón le llega a Fibonacci y ¡pum! Chuta. La transcripción aquí es brutal. Con el portero pierde Fermat. Ah, sí. Dice, ¿qué error de Fermat? Permitiendo fácilmente el gol de Fibonacci. Me fascina ese detalle. No es solo un gol, es un error de Fermat. Sí. Pierde Fermat, el del último teorema, un problema que estuvo más de 350 años sin solución. Un gigante intelectual. Nada menos. Tranquilo, hasta los más grandes meten la pata. El error es parte del proceso. Y no solo eso, le quita el miedo al fracaso, ¿no? Si Fermat puede fallar, pues cualquiera puede. El caso es que el marcador se pone 1-1 y el partido entra en una fase de tensión máxima. Ya me imagino. Minuto 90, casi en el descuento, y hay una falta sobre Leonhard Euler dentro del área pequeña. Penalti. El clímax narrativo perfecto. El árbitro no lo duda, y el encargado de lanzarlo es el hombre del partido, Fibonacci. Se planta en el punto de penalti, cara a cara otra vez con Fermat. Su famosa secuencia trata sobre patrones de crecimiento, la sección áurea. No está tan directamente relacionado con resolver sistemas de ecuaciones, que parece ser el tema central. Es verdad. Quizás lo eligieron por ser uno de los matemáticos más populares o reconocibles. Podría ser. Es como el jugador con más carisma, el que tiene el nombre más pegadizo. El árbitro pita, Fibonacci dispara y... No me digas. ¡Gol! Gol de Fibonacci, que marca el 2-1 en el último suspiro. Pero aquí viene la frase que lo ata todo, la que revela el truco de magia. Ajá. El narrador cierra la retransmisión diciendo que el partido termina con Fibonacci dándonos el conjunto solución, la solución del sistema. Y ahí está. Esa es la piedra roseta de todo el ejercicio. Esa frase final lo resignifica todo. El partido entero no era un partido. Era una metáfora visual y narrativa del proceso de resolver un sistema de ecuaciones. Exacto.
Cada gol, cada jugador, era un paso en el problema. Lo que es revolucionario aquí es que invierte la carga de la prueba. En lugar de exigir que el alumno se interese por la fórmula se disfraza de algo que ya le interesa. No es que el fútbol enseñe álgebra, es que el interés por el fútbol se convierte en el motor para descubrir el álgebra que se esconde detrás. Esa frase, la solución del sistema, es tan potente que me hace pensar. Esto no puede ser solo una anécdota genial. Tiene que haber algo más grande detrás. Claro. Y creo que la respuesta está en el otro documento que tenemos, el que se titula A narrativa matemática como ferramenta pedagógica. Aquí descubrimos que este partido es solo la punta del iceberg de un proyecto llamado CSI Matemática, Cálculo sobre Investigación, creado por un profesor, Sergio Machado. Exacto. Ese documento es el manual de instrucciones, la filosofía que sostiene el partido. El argumento central es que enseñar matemáticas no puede ser solo oír y practicar. Hay que pasar al hacer, argumentar y discutir. Un enfoque mucho más activo. El objetivo, y cito, es presentar las matemáticas con encanto y simplicidad, para convertirlas en una ciencia ligera, agradable y llena de atracciones. Es un cambio de paradigma total. Vale, el fútbol lo pillo. Es un gancho perfecto. Pero el documento dice que hay otros dispositivos didácticos, ¿cómo los llama? Sí, hay más. Por ejemplo, 00pi o agente irracional. La premisa es que han asaltado el Museo de los Desafíos Matemáticos y llaman a Sherlock Holmes y a un ayudante llamado 00pi. ¡Qué bueno! Una historia de detectives para resolver problemas. Tiene todo el sentido del mundo. El género de misterio se basa en la lógica pura, en la deducción, en seguir una cadena de razonamientos para llegar a una verdad incontestable. Ajá. Es exactamente el mismo proceso mental que se usa en una demostración matemática. Usan la estructura narrativa del misterio para enseñar la estructura del pensamiento lógico. Pero es que hay más. Y este me vuela la cabeza. A Guerra dos Tornos. Uf, ese nombre promete. Lo describe como una epopeya fantástica para enseñar a resolver ecuaciones de primer grado. Y dice, literalmente, recurriendo a dragones, magos, reyes, carruajes mágicos. ¿En serio? ¿Cómo demonios haces eso? ¿Cómo puede el Señor de los Anillos enseñarte a despejar la incógnita? Pues podemos imaginarlo. Piensa en una ecuación simple. 2x más 5 igual a 15. ¿Vale? A lo mejor el dragón es la incógnita, la X, a la que hay que aislar. Los magos son las operaciones matemáticas. El mago de la resta lanza un hechizo y elimina el más 5 de ambos lados del río. Ostras. Luego, el mago de la división usa su poder para eliminar el 2 que multiplica el dragón. No estás resolviendo una ecuación, estás liberando al dragón. El objetivo es el mismo, pero el viaje es infinitamente más atractivo. Ostras, visto así, es potentísimo. Conectan con un imaginario que los chavales ya tienen. Y esto me lleva a una duda, a jugar un poco al abogado del diablo. Adelante. Suena genial, pero ¿no existe el riesgo de que la gente se quede con la historia del dragón y se olvide de la ecuación? ¿Que recuerden el gol de Fibonacci, pero no el sistema que representaba? Es una objeción muy pertinente, y es el gran desafío de este método. La clave está en que la narrativa no sea un simple adorno, una capa de azúcar sobre la píldora amarga. La narrativa tiene que ser el andamio sobre el que se construye la comprensión. El problema matemático debe ser indispensable para que la historia avance. No puedes salvar a la princesa si no resuelves la ecuación. No ganas el partido si no entiendes el sistema. Ya. El objetivo es que la persona, por su propio deseo de terminar la aventura, demande la herramienta matemática. La necesita para ganar. Ahí es cuando el aprendizaje se vuelve significativo. Claro, el por qué se vuelve tan importante como el cómo. Y esto conecta con una frase del documento que me ha dejado pensando. Es del creador del proyecto, el profesor Sergio Machado. Y dice, como profesor, siempre me ha agradado más la duda que el saber. Uf, eso es profundo. Sí que lo es. Es una declaración de principios brutal. Va en contra de la imagen tradicional del profesor como una fuente de saber incuestionable. Totalmente. Lo que él propone es una filosofía de aprendizaje constante, de experimentación. Se posiciona como un guía en una búsqueda, no como un mapa ya dibujado. Ajá. Sugiere que el verdadero aprendizaje no viene de recibir respuestas, sino de aprender a formular buenas preguntas y a disfrutar del proceso de no saber. Habla de querer dejar una nueva huella pedagógica, o pegada pedagógica en el original. No se trata solo de que aprueben el examen, sino de cambiar para siempre la relación del alumnado con la materia. Exacto.
Porque el fin último de todo esto, y el texto lo deja muy claro, es que cada persona descubra la necesidad real de esta ciencia para su vida. Al enmarcar los conceptos en historias, en desafíos, las matemáticas dejan de ser un lenguaje arcano y se convierten en una herramienta útil para entender el mundo. Se transforma en algo tuyo. Entonces, si recapitulamos, hemos partido de un ejemplo que pareció una broma, un partido de fútbol entre matemáticos. Sí. Y hemos llegado a una teoría pedagógica súper sólida y transformadora. Es el ejemplo del libro de cómo la creatividad, unida a un propósito educativo claro, puede demoler los muros que muchos tenemos con ciertas asignaturas. Y es crucial entender que esto no va solo de matemáticas. Los principios que hemos visto son universales. Cierto. Usar narrativas para dar contexto, buscar formatos que ya nos apasionan y centrarse siempre en el porqué de las cosas. Esa es una fórmula que puede revolucionar cómo aprendemos cualquier cosa, sea física cuántica, historia medieval o economía. Se trata de encontrar la puerta de entrada correcta para cada persona. El documento termina con una metáfora preciosa. Dice que lo más importante no es solo entender cómo funciona la cerradura y la llave, sino disfrutar del jardín que hay más allá de la puerta que se acaba de abrir. ¡Qué bonito! Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si tuviéramos que diseñar una aventura para ese tema que siempre se nos atragantó, esa puerta que nunca pudimos abrir, ¿qué forma tendría esa historia? ¿Sería un misterio de detectives para la filosofía, una epopeya espacial para la química o, quizá, otro partido de fútbol para las finanzas? ¿Cuál sería la historia que nos haría por fin querer entrar en el jardín?